El módulo 6 trata sobre las consideraciones que uno tiene que tener para el uso de estos sistemas de aeronaves piloteadas a distancia, RPAS, para el caso de la agricultura. Entonces, en definitiva, esto trata de identificar en términos generales y globales, sin entrar en detalle, los aspectos importantes en que tenemos que fijarnos para la compra de un dron o el uso y manejo de un dron. Ustedes pueden ver ahí la imagen, distintos sistemas de tipo electrónico, como el caso de los tableros de telemetría, los receptores de radio, la cámara, el tipo de cámara, las tarjetas de video y sus capacidades, las unidades del GPS, dado que el GPS es el que le va a dar la posición del dron, eh, la carga de las baterías y los tiempos de carga y descarga y las calidades de las baterías, que también es importante, y los tableros que son un poquito más de un hardware más interno, los tableros de distribución de potencia al interior del dron, potencia que va hacia las hélices. Entonces, ahí está el listado. Podemos revisar que una cosa importante es el tipo de batería. Las baterías tienen que ver con la carga, el tiempo de carga, el tiempo de descarga y la capacidad de almacenaje, dado que en general en la gran mayoría de los drones tradicionales para fotogrametría, para espacios pequeños, espacios agrícolas, superficies agrícolas, los drones duran entre 30 a 85, a lo más 90 minutos en tiempo de vuelo. Hay, para el caso de los drones de ala fija, quizás el tiempo es un poquito más largo, pero no es más que eso también. Los tipos de, los tipos de drones también son importantes, con sus correspondientes componentes, donde uno tiene que revisar cuál es la función del dron, cuáles son los cuidados que uno también tiene que tener con el dron, los accesorios que lo conforman, eh, y en algunos casos muy particulares los aspectos, los sistemas de seguridad que pueda tener esta aeronave. Los controles remotos también están relacionados justamente con el uso y las funciones que tiene cada control remoto, y eso va a depender de la tipología del dron, si es un dron para recreación, si es un dron para filmaciones, si es un dron para transporte de carga, si es un dron para acciones de fotogrametría y telemetría. La estación de control de tierra posee un computador con sus correspondientes software, donde Mission Plan es uno de los software importantes para planificar la misión de vuelo. Hay otros software más también que hemos revisado durante el curso. Y las conexiones que tienen estos drones en relación a la telemetría y en relación a la obtención de información, junto con lo que es planificar el vuelo. Una de las consideraciones más importantes es la selección del dron. Y esa selección va a depender justamente de los niveles de autonomía que puede tener la aeronave y, lo más importante todavía, de las aplicaciones que se le van a dar. Entonces hay 5 niveles de uso y, por ejemplo, en el nivel 0 vamos a entender de que se trata de drones que se utilizan exclusivamente para actividades de recreación. Y ahí en ese sentido están las carreras de drones. Por eso que el dron es de un tamaño relativo, no es ni muy pequeño ni muy grande tampoco. Son drones que tienen gran potencia justamente para poder desplazarse. En el nivel 1 los drones son más grandes y los usos son para mantención de obras de ingeniería, para inspección de zonas urbanas,
para detectar personas muchas veces o localización de móviles, para filmaciones y fotografía, para acciones de seguridad y protección ciudadana y también para cualquier aspecto de monitoreo. Entonces estos drones son lo suficientemente grandes porque pueden realizar una gran diversidad de acciones. Por tanto, requieren potencia, de ahí su tamaño y autonomía de vuelo. En un nivel 2 encontramos los drones ya un poquito más orientados al tema de la cartografía, distribución y aspersión de semillas, en el caso de la agricultura, mediciones de algún tipo, ahí está la fotogrametría que es importante, eh, mediciones de superficie, identificación de límite, levantamientos, surveying. Levantamiento es un levantamiento que puede ser de tipo topográfico, curvas de nivel, por ejemplo, o levantamientos de información genérica, suelos, distribución de cultivos, localización de sistemas de riego, etc. En un nivel 3, un poquito más pequeños, encontramos los drones para cartografía también, para repartición de carga, por ejemplo, a distintos usuarios, y también para levantamiento de información. Y finalmente los drones más pequeños son los del nivel 4, dado que lo que requieren se pueden utilizar para fotografía y para filmaciones. Entonces, desde el punto de vista profesional, los niveles 2 y los niveles 3 son los niveles de drones que a mí me pueden interesar para exclusivamente acciones más profesionales, más técnicas, como la fotogrametría, el transporte de carga, el levantamiento de información, la cartografía, la siembra y riego. Otro aspecto importante es justamente, una vez que uno ya decide la función que va a cumplir el dron, es definir las características del tipo de aeronave que uno quiere. Eh, Tenemos los dos grandes tipos, las plataformas de ala fija, las plataformas de ala rotatoria. Es importante considerar cuál es el peso que va a tener, dependiendo del uso, este tipo de aeronaves. Lo ideal es aeronaves que tengan poco peso, porque con poco peso la batería es factible que dure mucho más. También es importante considerar el tiempo de vuelo. Lo ideal es que tenga un tiempo de vuelo lo más alto posible. Algunos drones de ala rotatoria son capaces de alcanzar entre 85 y 90 minutos de tiempo de vuelo. La gran mayoría alcanzan entre 30 y 45 minutos. Sin embargo, los drones de ala fija son capaces, por el uso que se le da para grandes extensiones, son capaces de tener un sobrevuelo superior a los 50-60 minutos. La precisión también es importante, habíamos hablado ya de que las precisiones ideales van entre los 2 y los 8 centímetros por píxel, una variable importante de considerar, y el tipo de sensor que puede cargar dependiendo de si va a llevar cámara común, cámara RGB, cámara térmica o multiespectral. Entonces ahí están, en términos globales, las consideraciones más importantes. Un detalle de que los drones de fibra de carbono son drones livianos y la fibra de carbono es bastante resistente. Por lo tanto, otra consideración que hay que definir. Entonces, en relación al tipo de dron, en relación al vuelo, los drones multirotor, habíamos dicho, aguantan distintos tipos de cámara, pero tienen baja autonomía de vuelo, cubren poca superficie, generalmente hablamos de superficie agrícola, de 5, 10, 15, 20, 30 hectáreas.
permiten realizar varios vuelos para cubrir justamente la ruta necesaria y muchas veces utilizan múltiples baterías de recarga cuando la superficie es muy grande, sobre los 70, 80 hectáreas, necesita ir cambiando de batería. Por su parte, los drones de ala fija eh, tienen una mayor autonomía de vuelo para superficies más grandes, espacios generalmente forestales, sobre las 100 hectáreas, de 100 a 400 hectáreas, en algunos casos hasta 1000 hectáreas, cubre una superficie considerable entonces, y tienen una gran eficiencia de tipo aerodinámica, por el tipo de ala que tienen y el diseño aerodinámico. Las cámaras pueden ser cámaras RGB, cámaras comunes y corrientes, cámaras térmicas y cámaras multiespectrales. El tipo de cámara va a depender justamente del uso que yo le vaya a dar y de la configuración que tenga el dron. En relación al GPS, el GPS le da la precisión al sistema. Hay algunos que usan punto de control o de tipo un GPS RTK, o bien a través de estaciones totales, o bien el tipo de conectividad RTK integrada. En algunos casos, cuando es muy costoso la adquisición de este tipo de equipos, uno tiene la alternativa de arrendar aeronaves y equipos cuando está recién empezando. Los sistemas de corrección cinemática o sistemas georreferenciados de datos hay de tres tipos. El sistema básico consiste en adquirir puntos de control para trabajar con software de tipo fotogramétrico, o bien, que es el sistema tradicional, o bien los sistemas un poquito más sofisticados que traen algunos equipos, que es el sistema de RTK, que significa Real Time Cinetic, corrección cinemática de datos en tiempo real, en el momento de ejecutar el vuelo, o el sistema PPK, que es una corrección cinemática que se hace después de tomar las imágenes en la etapa de postproceso. PPK significa Post Process Cinematic. Entonces, la información debe estar georreferenciada a fin de tener imágenes localizadas en el espacio, y esto se logra a través de un GPS de tipo geodésico, a fin de tener una mayor precisión. Por lo tanto, el sistema RTK consiste en una interconectividad entre el satélite y el dron, la comunicación 1, entre el satélite y el GPS geodésico, la comunicación 2, entre el GPS geodésico y la base en suelo o la consola de monitoreo y control, y 4, entre el dron y la consola de monitoreo. Lo importante es que esta interconectividad permite alcanzar una mayor precisión. Es el objetivo final, donde las ubicaciones tienen que estar todas geoetiquetadas. Por su parte, el sistema PPK permite una comunicación entre el satélite y el GPS geodésico para afinar datos, comunicación 1, y una comunicación 2 entre el satélite y el dron, comunicación 2. Pero no existiría la comunicación 3 entre el GPS geodésico y la consola de control, y tampoco existiría comunicación de datos de
de localización entre el dron y la consola de control. Solamente entre el dron y la consola de control existirían intercomunicación para la movilización y el funcionamiento de la actividad del dron, pero no para precisar localización o georreferenciación de datos. Las ventajas y las desventajas de ambos sistemas se refiere a que el sistema RTK, si bien es cierto un sistema que tiene muchos receptores, no requiere puntos de control en terreno, es una tremenda ventaja. Precisa la posición del dron en tiempo real, también una ventaja. Sin embargo, si la interconectividad se cae entre alguno de los agentes de control, requiere mucho tiempo restablecer la comunicación. También se puede realizar la corrección de datos en el posvuelo, en forma completa y absoluta. La intercomunicación es compleja, dado que requiere muchos receptores, lo cual es un problema. Y también podría existir una posible pérdida de datos cuando se cae el sistema. También es imposible generar vuelos más allá de la línea de observación del dron, lo cual significa de que no puedo tener un control cuando yo me salgo del área de estudio. Si está mal ubicada la base geodésica, el GPS geodésico, se reduce la ventaja de funcionar en tiempo real también. Y finalmente, para que funcione el sistema, requiere una fuerte conectividad entre receptores y emisores. Por lo tanto, este sistema yo lo podría usar cuando tengo asegurado la interconectividad de todos los agentes participantes del sistema. Eso ocurre cuando estoy en áreas urbanas donde sé que puedo tener antenas receptoras de información. Si estoy en sectores rurales donde existen elementos geomorfológicos como cerros y montañas que impiden el paso de ondas de telemetría, se hace más complejo. Por su parte, el sistema PPK, eh, la corrección de los datos se puede generar después del vuelo, no requiere una conectividad con un GPS geodésico y que a su vez el GPS geodésico se conecte con el piloto del dron. Es posible generar vuelos más allá de la línea de observación del dron, es una ventaja. Tampoco requiere puntos de control. La programación es bastante sencilla y se obtienen mayores precisiones y respaldo de los datos. También requiere obviamente una telemetría estable. Entonces, en general, en la gran mayoría de los casos, últimamente hay una preferencia por el sistema PPK que por el sistema RTK, dado que es más estable y funciona prácticamente siempre. El posicionamiento tradicional, que consiste en los puntos de control en tierra, GSP, es un sistema básico que corrige la precisión del dron al momento de tomar los datos en el vuelo. Entonces, para ello se usan los puntos de control que están tomados previamente y que son visibles para la imagen tomada por los drones. Esto significa que tenemos que usar cámaras con obturadores mecánicos con valores superiores a 20 megapíxeles. Obviamente que también es necesario tomar una buena cantidad de puntos de control dependiendo de la superficie de vuelo, y el mínimo de estos puntos son 5, y que sean tomadas en forma adecuada dependiendo de la representatividad altitudinal del área que se quiere estudiar.
En la imagen aparecen dos tipos de dianas, algunas numeradas para mayor seguridad del punto que se está tomando y con la suficiente visibilidad para que la cámara pueda identificarla a través de la imagen en terreno. En relación al tipo de batería, tenemos que considerar si son de níquel cadmio o níquel metal hidruro. El problema que tienen estas baterías es que se descargan fácilmente. Y en este minuto, las de litio polímero, LiPol, son baterías de larga duración. La otra cosa importante con la batería es justamente la cantidad de carga en miliamperes o en amperes que pueden aceptar. A mayor cantidad de carga, es factible que puedan tener mayor velocidad de desplazamiento. Y también es importante conocer la tasa en la cual se carga o la tasa en la cual se descarga una batería. Y esto está dado por los códigos 1C, 2C, 5C, 35C, incluso hasta 150C, para aquellas drones de velocidad. El, el significado del valor C es que una batería de 1C puede cargar, por ejemplo, 1000 miliamperes en una hora. Una codificación 2C significa que puede cargar los 1000 miliamperes en media hora. Y de esa manera entonces yo puedo regular y condicionar el tiempo de carga y el tiempo de descarga según mis necesidades. Aparte de todos los aspectos que ya hemos revisado, otra cosa importante en la batería es que deben ser livianas, de mayor capacidad de almacenaje en miliamperes por hora, obviamente mayor voltaje, y las tasas de carga y descarga que hemos revisado. Y un factor muy importante es justamente la cantidad de celdas que constituyen una batería, que va desde 1S hasta 4S. Por lo tanto, una batería 4S significa que es una batería que tiene 4 celdas de almacenaje de energía por sobre una batería 2S o 3S. Los tipos de drones ya lo hemos revisado, dependiendo de sus componentes, hay que revisar los accesorios que puedan tener, la funcionalidad, algunos sistemas de seguridad. Por ejemplo, acá tenemos drones que sirven para pulverizar, para asperjar tanto compuestos químicos como agua de riego, aplicación de fertilizantes, ya sea peletizados o líquidos, y que vuelan a cierta altura por sobre el cultivo. Estamos considerando 2 metros sobre el cultivo, 3 metros sobre el cultivo, dependiendo del tipo de cultivo, de la forma de la hoja y aspectos de tipo más agronómico. En relación a los componentes del dron, hemos visto que existe un chasis o marco constructivo, estructural, la cantidad de motores, los reguladores electrónicos de velocidad, la presencia de sensores, placas de control, los receptores de radio y las hélices, que conforman entonces las características globales que yo me tengo que fijar y tengo que averiguar e indagar para cumplir la función y la utilidad del dron. Dentro de las cámaras térmicas, cuyas longitudes de onda van entre los 3 micrómetros hasta los 14 micrómetros, se utilizan fundamentalmente para revisar el estado fenológico de los cultivos, detectar plagas y enfermedades, por ejemplo, contenido de humedad en el suelo, equilibrio energético, salud de la planta,
y los requerimientos de riego, que están obviamente relacionados con el contenido de humedad. Ustedes pueden encontrar distintos modelos de cámaras, entonces es necesario revisar la funcionalidad de la cámara térmica y el peso, otra variable importante al momento de seleccionarla. El control remoto, en definitiva, permite dirigir la nave, definir o estimar la carga que pueda tener la batería, también manejar el obturador de la cámara cuando es manual, en algunos casos seleccionar o cambiar el modo de vuelo de la nave, haciéndola regresar muchas veces al punto de origen, y tiene algunos modos de vuelo inteligentes, como el modo de vuelo P, que permite detectar obstáculos y poder evitarlos, el modo de vuelo S, de tipo deportivo, que le genera mayor velocidad justamente a la aeronave, el modo de vuelo A, de actitud, que significa un vuelo suave para filmaciones o para aspectos recreativos en el uso de los drones. La estación de control de tierra, Ground Control Station, es una unidad de telecomando, que es la consola que me permite controlar la direccionabilidad del vuelo y por lo tanto está formada por un hardware, un instrumento, un equipo y con un programa, una aplicación justamente para dicho efecto. Entonces, se trata de una interfase entre el piloto y el dron. En algunos casos se trata de un computador sofisticado con elementos de telemetría y sensores para capturar imágenes o fotos, videos y elementos de comunicación, justamente todo para controlar el vuelo. En el caso de estas unidades de control, algunas están formadas por un computador muy sofisticado que presenta una pantalla para poder revisar todos los detalles del vuelo. Y dentro de los software hay software para el uso de unidades de base fija o bien para donde es importante, por ejemplo, Mission Planner o bien unidades como tablets, en el caso del software Tower, y los que aparecen ahí en pantalla. Ahí ustedes pueden observar en primer plano una unidad de control a distancia, muy sofisticada, que prácticamente es un computador con una pantalla, una gran pantalla de edición. Se puede observar el software que está detrás y justamente para situaciones más profesionales de fotogrametría, teledetección, termografía, se utilizan este tipo de comandos. Al fondo, una unidad mucho más simple, más pequeñita, cuyo interés es fundamentalmente observar la direccionabilidad de la aeronave y que no presenta una pantalla de edición. La conexión con el dron, a su vez, está dada por todo lo que es la telemetría inalámbrica, que está formada por baterías, cargadores, switch de conexión, antenas, fundamentalmente, y la función es definir la posición del dron y junto con todas las actividades del vuelo a través de una serie de comandos. La planificación entonces del vuelo y en resumen permite seleccionar el área que se va a estudiar, definir la altura del vuelo, definir los traslapes longitudinales y transversales, aquí identificados o en los software identificados como frontal o lateral, y una lista de control de la actividad que se realizan. Ahí aparece un editor en pantalla del software que se puede utilizar y abajito aparece un sitio donde ustedes podrán encontrar distintas aplicaciones para planificar vuelos.